Buenas noches, Buenas noches, licenciada. licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Espero se encuentren muy bien. Nos vamos a seguir uniendo a este link que nos proporcionó la universidad. Les quería comentar que yo no puedo entrar todavía al correo institucional porque hay problemas, entonces ahorita estoy desde el link, pero de mi correo personal. Pero ya no tengo suficiente espacio, entonces no me deja compartirles las diapositivas. Eso estaba haciendo en la tarde, pero me di cuenta que es por la memoria. Entonces, yo se las voy a mandar ahorita por WhatsApp. Las que vimos del derecho público y privado. Y posteriormente, cuando me habiliten el correo institucional, ya se las estaré subiendo a Classroom. Derecho, me confirman si sí les llegó. Ya envié una. Y esta, pues al finalizar la clase, porque esta es la que vimos de la división de los estatutos procesales del derecho romano. Vamos a... Pues no sé si todos me escuchan bien. Sí está lloviendo. Sí, se la escucha, licenciada. Ah, muy amable, Eduardo. Vamos a continuar con la división del proceso judicial. Nos quedamos aquí, que a través de las etapas del derecho romano se fueron desarrollando múltiples procesos. Entre ellos tenemos la legis actionis, 2, el sistema formularios, el cual está dividido de la siguiente manera. Fase injuri, la fórmula. B, la litis contestatio. Y C, la fase, bueno, está dividido en esta, ¿verdad? El formulario. El sistema formulario está dividido en fase injuri, la fórmula, la litis contestatio, fase ad punt y judicium y las vías de ejecución. Posteriormente tenemos el proceso extraordinario. ¿En qué consistían las legis actiones? Llamadas también legis action y se le conoce como ardum locución latino judicium privatum, ordenación de juicios privados que eran declaraciones solemnes que, acompañadas de gestos rituales, los particulares tenían que pronunciar frente al magistrado para pedir que se les reconociera este derecho, o bien para solicitar que se les ejecutara previamente el derecho. Se desarrolla ante el magistrado in juri y termina en la litis contestatio. El magistrado era el que daba autenticidad a los actos de las partes, en especial al actor, y en este es el que ejercita la acción cumpliendo con la legis actio. Al actor no podía volver a demandar la misma acción al terminar esta fase. El actor y el demandado se dirigían al magistrado pronunciando las palabras testes, stotes, litis, sed, testigo de juicio, a fin de que posteriormente el juez pudiera aclarar alguna duda con estos testigos. ¿En qué consiste el sistema formulario? Pues este sistema de procedimiento formulario, como su nombre lo indica, solo permitía entablar los procesos por los que los ciudadanos romanos se quedaban fuera los peregrinos. Es por tal motivo que se modificó el sistema de acción de las leyes y se instauró el procedimiento formulario. Este procedimiento deriva de su nombre, de un escrito llamado fórmula, que redactaba el magistrado en instancia in jure ante la presencia de las partes. En dicho escrito se mencionaban los elementos fundamentales del proceso, el cual está dividido de la siguiente manera. Y lo mencionamos, fase in jure, la fórmula, la litis contestatio, fase ad punt judicium y las vías de ejecución, lo que mencionaba en la diapositiva anterior. Y dentro de las características de este sistema encontramos, se incorpora la institución del apoderado o procurador que podía representar a las partes dentro del juicio. Las fórmulas se caracterizan por su tipicidad, es decir, que para cada caso debía existir una fórmula escrita especial. Y se instaura la condena pecuniaria, es decir, que las sentencias conllevaban a una suma de dinero como el resarcimiento del daño moral o material que se causaba.
Estas son las características del sistema formulario. ¿Cuál era el procedimiento? Nos indicaban que el magistrado daba las directrices para la buena marca del litigio. El magistrado redacta la fórmula con el nombre del juez, que conocerá el planteamiento de la acción en la fase in iudicio. Terminada la redacción de la fórmula y aceptada por las partes, será la litis contestatio, en la cual quedan establecidos los puntos sobre los que se va a versar el litigio. Y sobre la base de la fórmula redactada por el magistrado, el juez recibe y aprecia la prueba aportada por las partes. Una vez definido su criterio sobre el asunto, el juez dicta sentencia. Pues esto es parecido, un poco relacionado al sistema actual que utilizamos. ¿En qué consiste la litis contestatio? Vamos a ver. Laura, ¿qué se acuerda de la litis contestatio? Buenas tardes, licenciada. La verdad no me acuerdo. Licenciada, tiene el micrófono. Gracias, Luisa. Vamos a ver Roxy Mendoza. ¿Estará por ahí? Sí, licenciada. ¿Qué nos acordamos de la litis contestatio? Litis. Voy a revisar. Y también va a participar Douglas Calito. Silita, la misma pregunta o otra distinta. Dice que es el acto llevado ante el magistrado, que sería el último. Muy bien. A ver, Douglas. Yo creo que es la parte donde también llaman a los, ¿cómo se llama? A los testigos de juicio. Vamos a... Y pues aquí en resumen, o de tanto el autor del libro que uso, Marco Aurelio Albeño, como del otro, tenemos que era la última actuación de la fase in iure. En esta actuación, como muy bien dijo la compañera, era la última actuación, se designaba al juez que resolvía la controversia. Se delimitaban los puntos de la misma y los magistrados se le ordenaba al juez que debía dictar sentencia. En la última fase del proceso se vuelve a resaltar efectos de la litis contestatio. Tiene un efecto consultivo, o sea, no se podía demandar la misma acción en otro juicio. Efecto novatorio, la obligación original del demandado se extinguía para transformarse en una nueva. Y todo esto lo relacionamos, no sé si ustedes ya vieron el derecho de obligaciones, pues esto va relacionado con esto. Efecto regular, ya que finalizaba la litis contestatio, no se podía alterar ningún elemento procesal, como cosa juzgada. Estos efectos son muy importantes en la litis contestatio. Y las pruebas, los principales medios probatorios en este procedimiento, tenemos la confesión, el juramento, los documentos, los testigos, el reconocimiento judicial. En el procedimiento extraordinario también operaba la litis contestatio, con los mismos elementos y propósitos del procedimiento ordinario. La probati o prueba constituye el momento más importante de la fase apud iudicem o in iure. De ella dependía fundamentalmente la sentencia. El actor tenía que probar todos los hechos afirmados y no el derecho alegado, con base al principio de iura nevit curia. Los tribunales no desconocen las leyes.
¿Cuáles eran los medios de prueba? Mencionamos algunos. Y los que manejaban eran la confesión o confesio, que consistía en la confesión de las partes realizada ante el juez extrajudicialmente. La confesión ante el juez no constituyó un elemento de prueba decisivo o que podía versar sobre un hecho y no sobre la pretensión de litigio. También tenemos juramento ante el juez. Las partes acordaban prestar un juramento decisorio, se hacía innecesario la sentencia. También tenemos la declaración de testigos, que consistía en la declaración de personas quienes le constaban los hechos constitutivos del litis. La lista de testigos debía ser proporcionada por las partes. Y tenemos la prueba de documentos, que indica que a partir del siglo II después de Cristo se redactaron documentos escritos públicos en forma de declaraciones a los que se les dominaban adput actos o ante funcionarios o personas que estuvieran capacitadas para ello, ya sean funcionarios. Tenemos la inspección judicial. El juez por cuenta propia o en ocasiones acompañado de peritos podía trasladarse al lugar del conocimiento de los hechos para la obtención de las pruebas. Y las presunciones, tenemos que eran los medios de prueba consistentes en la averiguación de un hecho desconocido, deduciéndolo de otro conocido. El juez en sus apreciaciones podía adoptar dos tipos de presunciones. Tenemos las juris et de juris absolutorias que no admiten prueba en contrario. Y actualmente, pues estos dos tipos de prueba los conocemos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Juris tantum, presunciones que podían ser destruidas por prueba en contrario. Y en la actualidad, ¿qué tipo de presunciones conocen ustedes o han escuchado en el Código Procesal Civil? ¿Alguien que me pueda decir? Vamos a ver, Luisa. Sí, licenciada, buena tarde. Buenas tardes, Luisa. Perdón, es que fíjese que se va un poco la señal. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, ¿qué presunciones conocemos en la actualidad? Tanto en el derecho procesal civil. No me recuerdo, perdón. No tenga pena. ¿Alguien más? Si no estoy mal, son las judiciales y las legales. Sí. Presunciones humanas. ¿Y la otra? Legales, me dijo, ¿verdad? Sí, legales y judiciales. Andrés. Legales y presunciones humanas, Ligda. Muy bien. ¿En dónde las encontramos? Código Civil. No, Código Procesal Civil. Y ya vieron cómo tiene relación, o sea, cómo nos ayuda un poco de la historia del derecho romano, porque en la actualidad pues sigue predominando en nuestro derecho procesal civil, tanto civil como procesal civil. Continuemos. Posteriormente pasamos a la sentencia. El pronunciamiento que realizaba el juez para resolver las controversias sometidas a su conocimiento. La sentencia debía versar sobre las pretensiones del actor o demandante, y el juez no podía resolver más de lo pedido, o sea, ultra petitio, ni menos de lo que se le pedía, minus petitio. ¿Cuáles eran los presupuestos de la sentencia? Tenemos materiales y formales. Dentro de los materiales hace referencia al resultado de las investigaciones practicadas en la fase adput iudicem, en orden de la existencia del derecho alegado o respecto a la certeza de los hechos. En eso consistían los presupuestos materiales, mientras que los formales pues hacen referencia a las exigencias del tipo procesal que se deben cumplir en la sentencia. Cuando se trataba de juez único,
era únicamente el que adoptaba la decisión. Y si eran varios jueces, pues la resolución adoptada por mayoría de votos y las abstenciones se apuntaban, ¿verdad? O se conmutaban como votos en contra. Hemos estado hablando de esta palabra del proceso ad judicem. Y pues se le denominaba así al proceso ad judicem a la fase del proceso formulario, que se desarrolla delante del juez. Si el demandante no comparecía ante el juez, se absolvía al demandado. Si era en cambio quien no comparecía, se le condenaba como contumax. El juez era un ciudadano puber, varón en su sano juicio, elegido por las partes para la resolución de un litigio, con arreglo a las instrucciones contenidas en la fórmula de la acción. No era un experto en derecho, pero podía contar con el asesoramiento de juristas. A veces estos ponían de manifiesto la ignorancia judicia. ¿Quién me puede hablar más del proceso ad hoc? Yo sé que Jocelyn estará por ahí. Buenas tardes, Lee, ¿cómo está? Buenas tardes, Jocelyn, gusto saludarla y escucharla. Oh, perdón. Lee, ¿Sí la escucho? yo le estoy escuchando un poco entrecortado, pero sí estoy aquí en la clase. Ah, muy bien. Yo escuché que me hizo la pregunta de proceso ad hoc. Ajá. Me escucho yo. Lee, ¿me escucha? Sí la escuchamos, pero no sé si seré yo o no, ustedes no me escuchan. A ver, Eduardo, si me confirma si me escucha bien o está Okay, yo estoy en la A ustedes sí se le escucha bien, licenciada, solo a Jocelyn. Muy bien, Como que vamos sí. con, muy amable Luisa, con Jason. ¿Estará por ahí Jason? Sí, Lita, pregunto, tengo el recuerdo de que nos habían explicado de que era cuando en el proceso presentan los medios de pruebas. Ajá. De eso es lo que más me recuerdo, pero tiene que ver con presentar, es una presentación de los medios de prueba para algún caso en específico. Sí, De era eso me como, recuerdo a lo lejos. ajá, se le llama así a la fase, o sea, esto está dentro del procedimiento formulario que se desarrolla delante del juez. Por eso nos indica que si el demandante no comparecía ante él, se absolvía al demandado. Y si era al revés, no comparecía, se le condenaba como contumaz. Ok. Y nos Pero indicaba, siempre es parte del proceso, ¿verdad? sí, es parte del proceso, en la resolución, ajá. Nos indicaba que el juez adquiere un ciudadano común y corriente, que era elegido por las partes para la resolución de un litigio. No era tan experto en derecho como un magistrado, pero podía contar con el asesoramiento de juristas. A veces estos ponían de manifiesto la ignorancia judicia o jurídica, nos indica aquí. Aquí escribí mal, pero aquí es jurídica. Gracias, licenciada. Continuemos. Las sentencias en cuanto a su contenido se distinguen en las siguientes clases: simples, declarativas o declarativas condenatorias o constitutivas. Las simples o declarativas correspondientes al ejercicio de acciones referentes al estatuto o estatuto civil de las personas. Declarativas condenatorias o absolutorias se dictaban como consecuencia del ejercicio de acciones del contenido patrimonial, en las cuales el demandante perseguía la condena del demandado, en tanto que el demandado pretendía una absolución. Las constitutivas, las que se dictaban en ejercicio de las acciones divisorias, por cuya virtud el juez tenía la facultad de modificar los derechos de las partes, mediante la adjudicación de la propiedad a unas y privando de la propiedad a otras.
Pues las constitutivas la miramos tanto en la actualidad en los juicios ejecutivos o en los juicios en donde mismos ejecutivos de una declaración de hacer o de no hacer. Posteriormente tenemos la ejecución de la sentencia. Si el vencido en juicio se negaba a cumplir la sentencia, el vencedor podía ejercitar contra él la manus inectio, toma de posesión, y en el procedimiento formulario podía ejercer la actio judicatio, acción de juzgar. Para ello, dicho vencedor tenía que acudir previamente ante el magistrado solicitando la ejecución de la sentencia. Y tenemos por último el sistema de procedimiento extraordinario. Este sistema de procedimiento extraordinario ya no estaba basado en 2 etapas, in iure, en advo de judice. Este estaba regulado por el Estado. Realizaba todo el proceso ante el juez y este era quien aceptaba o negaba la acción, fijaba los términos y dictaba sentencia. El procedimiento extraordinario es escrito. La fórmula desaparece y al igual que la litis contestatio tuvo transformación, se asentaban por escrito las decisiones del juez. Se admitía la contrademanda o reconvención. Las pruebas se admitían eran la documental, testimonial, pericial. Las penas ya no son pecuniarias, sino se podía condenar a una cosa determinada. La sentencia podía apelarse y se presentaba ante el juez que había conocido el proceso. Se interponía en plazo de 10 días, de manera verbal o por escrito. Pasado ese término, ese plazo, la sentencia quedaba firme y podía ejecutarse por la vía de las ejecuciones conocidas. ¿Alguien me puede decir qué sistema creen que predomina en la actualidad o nuestro código procesal civil se adapta más de todos los que mencionamos? ¿Cuál creen que usamos o que nos basamos? Vamos a ver. Voy a preguntar a Derek Hernández. ¿Estará por ahí? ¿O Francisco Soto? Se diga, licenciada. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, licenciada. Muy bien, Derek. ¿A qué sistema cree que nos adherimos en la actualidad? En el sistema extraordinario, licenciada. ¿Por qué? Porque nos basamos en todavía en algunas reglas antiguas o en algunos estatutos antiguos y no somos todavía capaces de modificar las leyes. Ajá. ¿En qué nos parecemos al sistema extraordinario? ¿Perdón? ¿En qué nos parecemos en el sistema extraordinario? ¿Qué de similitudes tenemos? ¿Cómo le explico, Liz? En el hecho de que no le entiendo, es que no entiendo cómo explicarlo, Liz. Vamos a ver, Luisa, ayudémosle. Licenciada, disculpe, buenas tardes, le habla Sara Claudia Gil. ¿Puede ser en que todavía lo hacemos todo por escrito? En el proceso civil actual es por escrito. Es correcto. ¿Quién me habla? Luisa. No, Sara. Sara Claudia Gil.
Muy bien, Sara, es correcto, sí. Si se dan cuenta, veníamos de un sistema que era oral, que predominaba la oralidad, y volvió a caer al sistema extraordinario donde predomina lo escrito. Y en la actualidad, pues, ya variamos, ¿verdad? Porque ya la mayoría, pues, de audiencias tienen que ser orales. Pero aún así, el sistema civil predomina y es muy estricto, entonces sí predomina lo escrito y es muy formalista. Y pues aquí empezó a existir la apelación, ya no solo, ya se elevaba quien conocía. ¿Qué más nos dice? Se admitió la contrademanda, lo que conocemos como la reconvención aquí. Entonces, es muy parecido al sistema de proceso civil en la actualidad o apegado a nuestro ordenamiento jurídico. Muy bien, Sara. ¿Y cómo se desarrollaba el proceso? Pues tenemos que anteriormente pues emitían una notificación, litis denunciatio, hecha la petición del actor por un empleado del juzgado, quien le presentaba la demanda al demandado. En la actualidad, pues estamos igual, ¿verdad? El actor presenta su demanda, la presenta al Centro de Servicios Auxiliares de la Ciudad de Guatemala o depende del departamento donde se encuentre. El juez conoce y ya emite la notificación para la parte contraria. Tenemos B, la contestación del demandado. Libellus contradictionis, también efectuada a través del empleado judicial. Y C, la litis contestatio, en la que las partes exponían sus argumentos. En la D encontramos el procedimiento probatorio, en el que se ofrecían y desahogaban y valoraban las pruebas. Entre estas, las más importantes eran la testimonial, la documental y la pericial. Tenemos la sentencia. La sentencia podía ser impugnada y en el recurso por excelencia fue la apelación. Actualmente nosotros también trabajamos la apelación. También se conservó la integrum restitutio como un recurso extraordinario. La apelación se formulaba ante el juez que hubiera dictado sentencia en un plazo de 10 días, como vimos anteriormente. La apelación era por escrito. Pasado este plazo, sin que se hubiera apelado, la sentencia era firme, o sea, se confirmaba su certeza y podía ser ejecutada. La parte ganadora tenía la actio iudicati para pedir la ejecución sobre los bienes del vencido. Podía ser una ejecución particular de una cosa determinada, la cual era tomada por los oficiales del tribunal. Si la condena versaba sobre la cantidad determinada de dinero, se tomaban los bienes necesarios para cubrirla. Muy parecido a nuestro sistema procesal, solo que pues actualmente nosotros ya contamos con diferentes recursos, tanto tecnológicos. ¿Quién me puede decir dónde se presentan las demandas civiles? Aquí en la ciudad de Guatemala. Juzgados de Pazlic. ¿Alguien más? Licenciada, en los juzgados que están ahí en la Sexta Avenida de la zona 9. Ajá. Juzgados civiles. Exacto, Andrés Pineda, pero tiene un nombre específico. ¿Qué fue lo que preguntó, licenciada? ¿En dónde presentamos nuestras demandas? Aquí en la ciudad de Guatemala, tanto civiles como de instancia, tanto de paso o instancia. A ver, organismo judicial. Organismo judicial. Andrés, ¿lo escuchamos? Andrés tiene levantada su mano, pero no le escuchamos. Sí, Linda, yo estaba igual en juzgados civiles, en los que están en la Sexta A, pero no me recuerdo los nombres. Esa es pregunta de privado, o sea que todavía... Ana. ¿Organismo judicial sería? Sí. En un juzgado de primera instancia. Sí, tus respuestas están muy bien, pero la palabra exacta sería en el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia de la Ciudad de Guatemala. Y
que queda ahí en zona 9, ¿verdad? Que es un medio del organismo judicial. Porque muchas veces llegamos a los privados y nos preguntan, a ver, ¿dónde presenta su demanda civil o dónde presenta su demanda de paz? Y pues ya el centro es el que se encarga de distribuirlo dentro de los 15 juzgados, tanto civiles, tanto de instancia como de paz. También se presentan amparos, demandas de contencioso administrativo y todo eso conocen. Entonces ya saben que es el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia en materia civil, económico coactivo y contencioso administrativo. Tiene un nombre largo. Igual, eso es en civil. Cuando sean laborales, pues se presentan en el Centro de Servicios Auxiliares en materia laboral. Y penal tiene su mismo centro, ¿verdad? Solo que Centro de Gestión Penal es ahí, que ese sí está en torre de tribunales. Pero muy bien, continuemos. ¿Qué más tenemos parecido? Las notificaciones hasta la fecha, pues ya no es que lo ha empleado el juzgado, sino que el mismo centro tiene notificadores, quienes son los que se encargan de realizar las notificaciones. Pues en la actualidad tenemos medios electrónicos, ya está aprobado. No me acuerdo muy bien el decreto, si es 13/2022, en donde los abogados se tienen que adherir al casillero electrónico, todos estamos obligados para nuestras notificaciones. Entonces es obligatorio el casillero electrónico. ¿Qué ha cambiado? Pues la tecnología. Antes, bueno, todavía hay notificaciones en papel escritas, ¿verdad? Pero la mayoría ya son electrónicas. Ya el porcentaje de personales en papel ya bajó. La litis contestante, pues ellos exponían sus argumentos, el procedimiento probatorio. Contamos en la actualidad con las pruebas documentales, testimoniales, periciales, medios científicos de prueba. Tenemos 7. Según el Código Procesal Civil, tenemos 7 medios de prueba para presentar. Y pues en la sentencia se restituye, actualmente sigue con esa base. Obviamente el plazo pues es distinto para la apelación. Ya hay plazos específicos porque estamos de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. ¿Alguna duda sobre el desarrollo del proceso o la comparación que estábamos haciendo? No. Muy bien. Pues yo aquí les hago preguntas. Se indicaba que pues el proceso civil romano, los romanos utilizaban la palabra acción para perseguir judicialmente lo que le debían a uno. ¿Qué era proceso? Pues era entendido como la solución o controversia a un litigio. ¿Cuáles eran las partes? En la clase pasada del día sábado las vimos. Que tenemos al actor o al demandante. Al demandado, que también en la época romana era conocido como reus, y tenemos a un procurator o cognitor. ¿Alguien se acuerda que dijimos que era el procurator? Vamos a ver, Julián, René. Y si no, Ishmucaneo Osorio. No. Perdón, no le escuchamos. Freddy de la Cruz. Y si no, Jessica Girón. No estamos en clase. A ver, Jason Hernández.
Sí, Ligda, ¿me podría repetir la pregunta, perdón? ¿Quién era el procurador? ¿Se recuerda que hablamos en la clase pasada? Del Sí, a lo mejor me procurador. recuerdo. Era el que, el que, el que intercedía por ambos, ¿verdad? Ujú. O sea, por ejemplo, si el otro era el que demandaba, entre los dos tenían que escoger a alguien que hiciera de intermediario, ¿verdad? Muy bien, Algo. Jason. Sí, era el representante quien ejercía la representación de cualquiera de los dos. Este Sí, no necesitaba que fuera elegido por un magistrado, a diferencia del cognitor, que sí necesitaba un nombramiento. Vamos a ver, Andrés, lo escuchamos. Dicta, el procurador era quien representaba o administraba los bienes del otro individuo Ujú. como representante de parte del proceso. Ajá. Eso es lo que yo me recuerdo que mencionamos en la clase pasada, Dicta. ¿Y el cognitor? Ahorita lo busco en mis apuntes. le daba una pregunta. Él era el que estaba como, por ejemplo, el abogado en este caso, ¿verdad? Ajá. Ejercía la representación. Y este, Ok. como le digo, no necesita, a diferencia del cognitor, no necesitaba el nombramiento. Es correcto lo que dijo Andrés y no sé quién habló arriba. No le vi el nombre. Y tenemos pues a los magistrados y a los El, jueces. el cognitor, aquel que era designado por causa concreta y representaba a las otras personas mayores de 60 años o enfermas, Dicta. Sí, en la antigua Roma así lo considera. ¿Y quién, a ver Andrés, quiénes eran los jueces? A diferencia de los magistrados, dígame una diferencia exacta. Entre jueces y magistrados. Se las acabo de decir arriba, en diapositivas posteriores. Era la persona que decidía de forma objetiva cómo resolver un conflicto, Dicta. ¿Y los magistrados? Eran los ciudadanos elegidos para encargarse de dirección y administración de la ciudad, Dicta. ¿Quiénes eran ellos? Los que practicaban las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales de manera conjunta o bien separada ¿De quién nos está hablando? ¿De los magistrados o de los jueces? de los magistrados. Muy bien. A diferencia de los jueces, pues como usted dijo, estos se han elegido como personas normales, ¿verdad? No tenían como algún estudio en derecho. Ellos podían ser de tener el conocimiento nulo, Dicta. Esa era la duda que yo tenía. Sí, sí, porque ellos eran elegidos entre ciudadanos, ¿va? O sea, no necesitaban un estudio o una preparación y así, si no conocían tanto del tema, se asesoraban de juristas. Ahora bien, la pregunta que también tengo, para ser elegidos como magistrados, ellos tenían que ser personas de un valor moral alto o no importaba eso. Sí importaba, y ahorita vamos a ver por qué, ahorita todavía no termina la clase. Gracias, Dicta. Permita. Voy a dejar de compartir y esta sí se las voy a pasar en unos momentos.
Ahí está. Aquí está, es que todavía no pueden ver nada en pantalla. No, licenciada. Todavía no, liga. Déjenme. Mejor lo voy a volver a descargar. Permítanme, si me deja compartir. Yo creo que ya. ¿Escuchan ahora? Sí, ya, licenciada. Sí, porque está muy fácil para que ustedes no lo sientan aburrido. No dura muchos minutos. Hola, hoy hablaremos sobre el derecho romano procesal civil. Mi nombre es Alexis Cornejo y estudio en la Universidad Privada de Tacna. ¿Qué es el derecho romano procesal civil? Es el proceso entendido como la solución de una controversia por un tercero, que es el juez. Asimismo, los romanos utilizaron la palabra acción para hacer referencia tanto a la disciplina que nos ocupa como al derecho de perseguir judicialmente lo que le deben a uno. Partes en el proceso y representación procesal. El que pide que se reconozca o declare un derecho es el actor o demandante quien ejerce esta acción. Por otra parte, quien desconoce ese derecho o no ha cumplido con un deber es el demandado, más conocido para los romanos como reus. Ambos podían ser representados por el procurator y cognitor. El procurator era un representante común y corriente, mientras que el cognitor era nombrado solemnemente frente a la otra parte y ante el tribunal. Magistrados y jueces. Los jueces en esa época no eran funcionarios públicos, sino simples ciudadanos particulares. Asimismo, los magistrados jurisdiccionales más importantes fueron los pretores. Sistemas de procedimiento. Se conocieron 3 sistemas. El primero fue el procedimiento de acciones de la ley. Lo podemos distinguir en 2. 3 eran acciones declarativas y 2 acciones ejecutivas. Procedimiento formulario. Se vio con la necesidad de fincar el procedimiento sobre la base de documentos, los cuales deberían ser elaborados por un magistrado o bien bajo su control. Procedimiento extraordinario. Este fue el último sistema de procedimiento que reguló el derecho romano. Así, corresponde al imperio absoluto y es el sistema característico del derecho posclásico. Procedimientos de acciones de ley. Probablemente se usó en la monarquía y está reglamentado en la ley de las 12 tablas. La primera sería la acción de ley por apuestas. La segunda, la acción de ley por petición de un juez o de un árbitro.
La tercera, la acción de ley por requerimiento. Estas 3 acciones son declarativas. La cuarta es la acción de ley por la presión corporal. Y la última, acción de la ley de toma de prenda o embargo. Estas 2 eran acciones ejecutivas. Procedimiento formulario. Fase apud iudice. Este proceso se desarrollaba ante un juez, mientras que la fase in iure podemos destacar 2 etapas. La primera es la fórmula y la segunda la litis contestatio. Vías de ejecución. El deudor tenía un plazo de 60 días para cumplir con la sentencia. De no hacerlo, el acreedor podía ejercer la actio iudicati. Protección jurídica extrajudicial. Lo más importante serían las estipulaciones pretorias, el integratum restituo y los interdictos. Procedimiento extraordinario. Características generales del procedimiento extraordinario. El proceso era monofásico, pero ya no encontrábamos la división de 2 fases, in iure y apud iudice. El desarrollo del proceso. Lo más importante es que ya existía en ese tiempo la contestación del demandado. La sentencia podía ser apelada y habían procedimientos probatorios. Clasificación de las acciones. La primera son las acciones civiles y acciones honorarias. Las civiles se encontraban con el derecho civil, al igual con las honorarias, que eran con el derecho honorario. La segunda son las acciones privadas y acciones populares. Las acciones privadas las ejerce el particular en defensa de su persona, y las populares podían ser ejecutadas por cualquier individuo en defensa del interés público. Y la tercera son las acciones reales y acciones personales. Las reales protegían los derechos reales, eran los que autorizaban nuestra conducta sobre una cosa, y las personales se utilizaban para exigir algo que otra persona debe realizar. La cuarta, acciones prejudiciales. Su finalidad era de resolver una cuestión previa, que daría pie a un ulterior litigio. Así no se buscaría una condena para el individuo, sino solo el pronunciamiento del juez respecto a lo que se había planteado. La quinta son las acciones repersecutorias, penales y mixtas. Podemos decir que como ejemplo de repersecutoria tenemos a la reivindicatoria. Las acciones penales son las que derivan de un delito, por ejemplo, la actio furti, que se da en contra del ladrón y a favor de la víctima. Y las acciones mixtas son las que persiguen el pago de la pena como reparación del daño causado. La sexta, acciones ciertas y acciones inciertas. Se basaba en la posibilidad de fijar o no la cantidad de la condena desde un principio, obviamente, lo cual las acciones podían ser ciertas o inciertas. La séptima, acciones arbitrarias. El juez, antes de condenar, le ordenaba al demandado Nos vamos a quedar por aquí, restituir la cosa. porque yo creo que Es decir, ustedes tienen otra clase, ¿verdad? Sí, Muy a las bien. 7 ya recibieron la noticia. Entonces, por favor, Eduardo, compártameles el listado, el link de asistencia y seguimos mañana. Muy amable. Muchas gracias. Entonces, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana va a entrar para el examen y que tengan feliz noche. Espero les haya gustado.